Hace unos días publiqué un hilo en Twitter que se titulaba Las mentiras de la psiquiatría. No esperaba que tuviera tanto eco, pero lo cierto es que ahora mismo va por los 3.000 me gustas, no sé si 500 o 700 retweets y sobre todo al margen pues, del apoyo de muchos de los lectores del hilo, que son a veces seguidores míos, de mi cuenta, que tiene mi nombre, Rafael Narbona, pues también hay un montón de insultos, descalificaciones, muchas procedentes de psiquiatras que en ocasiones se identifican con su nombre y otras no, que recurren pues a apodos extravagantes, grotescos, lo cual me ha sorprendido, porque los profesionales de la salud se esperan una conducta más elegante, ¿no? E incluso más ética. Primero me han preguntado que quién era yo para expresar estas ideas, qué experiencia tenía de la enfermedad mental. Y bueno, yo es cierto que soy profesor de filosofía, que me dedico a la crítica literaria, que soy escritor, he publicado 5 libros, dentro de poco aparecerá el sexto, un ensayo sobre la violencia, pero también he dado clases de psicología durante varios años, no es mi especialidad, pero me interesaba bastante la disciplina, estudié mucho lo que eran las enfermedades mentales y al margen de estos datos, que en mis clases también incluían, por cierto, referencias al cerebro, a cuestiones de biología, pues tengo una experiencia personal tristemente dolorosa sobre el tema. Mi hermano mayor se suicidó, víctima de una depresión, y tengo otro familiar, cuya identidad no voy a revelar por respeto a su intimidad, que ha sufrido 12 brotes psicóticos. Ahora mismo está bien, con medicación, eso sí. Tiene un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, lleva una vida totalmente normal. Pero he visto de cerca lo que son los síntomas psicóticos, lo que es el tratamiento con psicofármacos, los efectos secundarios, las consecuencias, las ventajas, las desventajas. Y aparte, yo he sido paciente de la psiquiatría, desbordado por las enfermedades de mi entorno familiar, por las pérdidas, por problemas de otro tipo. Sufrí una depresión y acudí al médico confiando en su profesionalidad. En 15 minutos dictaminaron que sí, que tenía una depresión y me mandaron en los años finales de los 90 un fármaco de última generación que inicialmente pues me tomé de forma intermitente, que era triptizol, amitriptilina. Un fármaco de última generación en los años 90. En realidad la amitriptilina se inventó en los años 60, lo cual demuestra que el psiquiatra que me atendió no era precisamente un gran profesional. La amitriptilina me provocó un cuadro de hipomanía, algo que se advierte en el prospecto. También se advierte que puede inducir, como me pasó, fantasías suicidas y hasta el impulso de autolesionarse. Yo, pues como no soy una persona desinformada, recurrí a los libros de psiquiatría y vi que lo que me pasaba, que ese cuadro de agitación que tenía, se correspondía con un brote de hipomanía, pues tenía verborrea, hice algunas compras irresponsables, cambié un poco de la imagen personal, hablé con el psiquiatra y me dijo, sí, pues tiene usted razón, es un brote de manía, bipolaridad. No me hizo ningún tipo de estudio, no me hizo ningún tipo de test, no me hizo, prácticamente aceptó mi propio diagnóstico y se me incrementó la dosis de amitriptilina. Lo cierto es que durante 10 años pasé por un auténtico infierno. Tuve cuadros de hipomanía, tuve ciclación rápida, mi vida y mi salud se deterioraron y gracias a que en el 2014 se me encendió una lucecita, empecé a investigar y dije, esto no es tanto que yo tenga un perfil de bipolaridad, cuanto que la medicación me está intoxicando. Y de hecho, por mi propia iniciativa, empecé a reducir la medicación. Pasé por un auténtico síndrome de abstinencia, porque los antidepresivos, aunque digan lo contrario, y ya explicaré por qué, provocan un síndrome de abstinencia, son sumamente adictivos. Tuve también que dejar de tomar Noctamiz, que es un hipnótico, también me costó muchísimo, porque es una benzodiazepina. Yo me quedé escandalizado de que se pudieran mandar este tipo de drogas y crearan estos cuadros de abstinencia. Pero lo cierto es que gracias a que conseguí quitarme de encima toda esta carga de fármacos, recuperé el equilibrio. Yo siempre he sido una persona con tendencia a la tristeza por mis acontecimientos biográficos. He sido una persona con tendencia a tener ansiedad porque he visto a mi alrededor muchos problemas.
pero al recuperarme, gracias a que dejé la medicación, y no soy el único caso, me ha llegado hace poco el testimonio de un chico que le mandaron sertralina por una depresión y también tuvo un brote psicótico, pues decidí averiguar qué es lo que estaba sucediendo con la psiquiatría. En un principio yo me había creído toda esta teoría de que tiene un carácter hereditario, genético, bioquímico, que es el déficit de una sustancia, que el cerebro viene con un problema casi de serie. Y después de leer a varios autores de la antipsiquiatría, que algunos están muy injustamente desprestigiados, la antipsiquiatría intentó rehabilitar al enfermo mental, devolverle su dignidad, cometió algunas extravagancias, pero fue un movimiento que yo creo que hizo algo muy positivo y que acabó con los antiguos manicomios. Solo por eso merece ser respetada la antipsiquiatría. Pero al margen de eso vi que había psiquiatras, sobre todo en el norte de Europa y en Inglaterra, que empezaban a decir que aquí había, pues que en los años 80 se había establecido que todas las enfermedades mentales tenían una base bioquímica y eso nunca se ha demostrado. Ni se ha demostrado que tengan una base genética. La psiquiatría es la única rama de la medicina que trabaja con síntomas, no con evidencias. Ya puede decir, argumentar con todo tipo de estudios que no es así, pero a diferencia, por ejemplo, del hipertiroidismo o de simplemente de la diabetes, que es suficiente pues hacer una analítica o otras enfermedades con una radiografía, se hace un diagnóstico preciso y te mandan una medicación que cambia radicalmente tu estado de salud. Con la psiquiatría no es así. No hay evidencias, solo unas teorías que han sido impulsadas por los laboratorios farmacéuticos, avaladas por informes financiadas por los laboratorios farmacéuticos y que, lo que es más grave, ni siquiera curan. Yo he estado durante 40 años en contacto con personas con problemas de salud mental, desde psicosis, depresión, trastornos alimentarios, y los fármacos en ningún caso conseguían curarles. Esas personas ya se las consideraba crónicas y tenían que añadir a sus problemas los que les causaba la medicación. Solo he visto eficacia en el caso de los antipsicóticos. Los antipsicóticos se inventaron en los años 60. Algunos, como el leponés o el haloperidol, tienen una capacidad de inhibir la actividad cerebral altísima. Y claro, igual que la quimioterapia, matan casi todo en el cerebro, incluidas las alucinaciones. Y yo, desde luego, a una persona con un brote psicótico le diría que se tomara la medicación y que siguiera con ella, porque ahora mismo no hay otra alternativa terapéutica. Pero lo cierto es que esto se descubrió en los años 60 y desde entonces la psiquiatría no ha avanzado un milímetro. Y lo que es peor, se ha medicalizado el sufrimiento. Se ha hecho que cualquier persona que acuda con un cuadro de tristeza, de angustia, ansiedad, sale en una consulta de 15 minutos con 5 cajas de pastillas recetadas que solamente le van a crear problemas. Ahora, hace poco, James Davis, un psiquiatra británico, publicó en Capitán Swing, en España traducido, un libro titulado Sedados, donde decía que en el Reino Unido hay 5 millones de personas tomando antidepresivos. Esto, no hay una epidemia de esa magnitud. Lo cierto es que tenemos un modelo social que genera mucho estrés, sobre todo a partir de los años 80, con el neoliberalismo, que desmontó el estado del bienestar y que dejó a los individuos en una situación de mucha precariedad. Desde entonces las enfermedades mentales se han disparado. En España se diagnostican un 40% de casos más de depresión en los últimos años. Es el primer país de Europa en consumo de benzodiazepinas y se oculta que los antidepresivos mismos crean dependencia. Los psiquiatras hablan de una depresión de la serotonina y de la noradrenalina, dos neurotransmisores, cuando se retira, para ocultar que en realidad no es un síndrome de deshabituación, es un síndrome de abstinencia, porque al retirarte los antidepresivos, la producción de serotonina y de noradrenalina o de dopamina baja, y eso causa muchas veces que, pues que entre otras cosas el cerebro no produce la melatonina suficiente. La melatonina se produce a través de la serotonina y aparecen los cuadros de insomnio. Otras personas pues experimentan ansiedad, descargas eléctricas, y esto pues bueno, se dice con la boca pequeña. Afortunadamente, en el 2009, el Instituto Nacional de Salud y de Excelencia Clínica del Reino Unido, que es una referencia mundial en salud mental, reconoció que la retirada de los antidepresivos no provocaba un síndrome de discontinuación, sino un síndrome de abstinencia. No lo digo yo, lo dice el NICE y es un informe que está publicado. Tampoco digo yo que la serotonina no sea la causa de la depresión. Acaba de aparecer un informe, un estudio publicado en Nature, donde te explica absolutamente que no hay ninguna evidencia, y no la hay ni la habrá nunca, porque no se sabe realmente qué causa la enfermedad mental.
porque es una enfermedad que tiene muchísimos factores, pero desde luego no hay un fatalismo biológico. Yo, de hecho, en mi experiencia como paciente y como familiar, he visto que casi que el 100% de las personas que tenían problemas de salud mental tenían situaciones vitales adversas, familias tóxicas, pérdida de trabajo, muertes, enfermedades. O sea, la depresión no brota espontáneamente, como puede suceder a lo mejor con un cáncer o con un problema cardíaco. Es algo que suele estar asociado a dificultades vitales. Es una alternativa mucho más razonable la psicoterapia. La psicoterapia también tiene el riesgo de que un psicoterapeuta demasiado invasivo puede intentar dirigir al paciente e intentar imponerle su punto de vista, y eso tampoco se trata de, porque al final sería un ejercicio de manipulación. Pero hay técnicas terapéuticas como las de Carl Rogers o la de Viktor Frankl, pues, y terapias humanistas que sí pueden proporcionar una ayuda enorme. Yo me parece sensato que en situaciones puntuales se tome una benzodiazepina, un cuadro de ansiedad, antes de una operación, un momento muy complicado. Me parece escandaloso que haya gente que se lleve 20 años tomándoselas, 30 años. Los hipnóticos me parecen peligrosísimos, se debería restringir su uso y ya hay hasta directrices para que no se haga. Los antipsicóticos son tristemente necesarios y los antidepresivos no están ni siquiera demostrada su utilidad. Hay gente que le puede ayudar porque tienen fundamentalmente, producen una sedación muscular y bueno, pues te relajan, pero también se debería advertir, como ya establece en Noruega la ley, al paciente de que va a sufrir un síndrome de abstinencia, incluso con una retirada gradual de la medicación, y que no se trata de cosas absolutamente inocuas. Ahora mismo los médicos están recetando antidepresivos como si fueran gominolas. Yo, bueno, pues me hice eco de todas estas teorías, que no son simplemente, que no son especulaciones personales, subjetivas, sino que están reflejadas en revistas científicas, en Science, Nature, revistas de la Asociación Americana de Psiquiatría ha hablado de estas cosas. Y en Internet, pues bueno, he tenido una avalancha de bárbaros. Algunos, pues bueno, usuarios anónimos, que ya estoy acostumbrado, me ha linchado la extrema derecha, la extrema izquierda, los independentistas catalanes, con lo cual estoy familiarizado con estas reacciones energuménicas, pero lo que no esperaba es que los psiquiatras me atacaran personalmente e incluso algunos pidieran que se cerrara mi cuenta. El psiquiatra es un especialista que suele menospreciar a su paciente, no siempre, pero sí muchas veces, porque se establece una relación asimétrica, donde el otro, como es un enfermo mental, parece que es un menor de edad, que no se le puede hacer caso y que si se resiste a aceptar la interpretación del psiquiatra, eso confirma que está muy mal y que hay que duplicarle o triplicarle la medicación. Incluso hay gente que defiende el electrochoque. Ya sé que ahora se administra sedado, pero es una técnica muy agresiva que también puede provocar la muerte de neuronas y produce una amnesia brutal. Entonces, pues bueno, yo simplemente decir que le he perdido a la psiquiatría, exceptuando unos pocos casos, a estos psiquiatras que están abriendo otras vías y que tienen un espíritu autocrítico, le he perdido el respeto. Yo creo que están creando un problema de salud pública y que están actuando a veces como los camellos de la industria farmacéutica, creyéndose a pie juntillas sus informes. No dudo de su honestidad, no creo que haya algunos que sepan a ciencia cierta que los psicofármacos son peligrosos y los receten, pero sí creo que bueno, que muchos se han limitado a aprobar la carrera, los apuntes de 4 artículos, y ya se ha establecido esta pauta que le ha venido muy bien a la industria farmacéutica, que está obteniendo unos beneficios millonarios. Seguiré hablando en la misma línea. Yo no digo que se suspendan las medicaciones, en algunos casos son necesarias, pero sí que se empiece a plantear el tratamiento de la enfermedad mental de otra manera, porque incluso en el caso de los psicóticos, que han mejorado, no ha sido solo por los psicofármacos, ha sido porque se han cerrado los manicomios, porque se les ha empezado a tratar con más humanidad, porque el estigma de la locura se ha debilitado. Con lo cual yo creo que esto es una campaña necesaria, que es imprescindible decir estas cosas. Continuaré haciéndolo, y el matonismo, incluso de los profesionales de la salud mental, desde luego no me quita el sueño, no me intimida y solo me produce decepción y tristeza.